Mi nombre es Juan Francisco Palma Mendoza, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, con un magíster en manejo de suelo y agua y en nutrición y fertirriego, y soy gerente de mercado de desarrollo globales y me desempeño actualmente en la casa matriz de SQM. Hasta ahora, todos estos parámetros hemos nosotros analizado el por qué tenemos que tener clara distintos parámetros para obtener su clasificación. Pero hasta ahora no hemos hablado nada de clasificación. A continuación vamos a entrar en terreno sobre este tema. Y lo primero que tengo que yo señalarle es que para mi entender y mi experiencia, no ha habido ningún libro más completo que el que se generó el año 54 en Riverside y que habla del diagnóstico y mejora de manejo de suelos alcalinos y salinos, y que tiene que ver, que fue desarrollado en el staff de laboratorio de la Universidad de California, y que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como Richard 1954, y que tiene que ver con la colaboración de los profesionales Allinson, Bernstein y Bauer, donde lo que primero ellos definen el concepto de RAS. ¿Qué es RAS? RAS es la relación de absorción de sodio, y en base a eso vamos a ver a continuación, podemos definir el porcentaje de sodio intercambio. RAS se refiere a la división entre la cantidad de sodio expresado en miligramos por litro dividido por la raíz cuadrada de calcio más magnesio partido por 2. Y es todo esto expresado en miligramos por litro. Como les decía, este es el método de laboratorio de salinidad de Estados Unidos, según Richard del año 54, o lo que se conoce como Handbook 60. ¿Okay? Y me indica el peligro de sodio, de sodicidad que va a tener esa agua. RAS es lo más importante poder caracterizar. A continuación ustedes están viendo, por ejemplo, cómo el RAS, una vez obtenido, se reemplaza en la fórmula y se puede obtener el porcentaje de sodio intercambio. Si uno analiza tanto el sodio como calcio y magnesio, son fracciones 100% solubles que están presentes en el agua de riego. Por lo tanto, son totalmente factibles y eficientes de que estén presentes. ¿Okay? Entonces, nosotros, y lo dice Handbook 60 o Richard 1954, que nosotros tenemos distintos límites. Hablamos de un agua de un RAS igual a 9, que es un peligro de sodio que varía de sodicidad de 1 a S3, según obviamente la conductividad. Si ustedes se fijan en el siguiente diagrama o imagen, podemos ver que en el eje X está la conductividad expresada en micromols por centímetro. Micromols por centímetro, o salinidad, conductividad eléctrica. Y en el eje Y está el RAS. Entonces podemos ver que si el agua del RAS es igual a 9, tenemos este peligro de sodicidad que varía de C1 a C3 según la conductividad. Si nosotros ahora tenemos el RAS igual a 16, hay un peligro de sodio que varía de C2 a S4. Hay otros autores que Rhoades, por ejemplo, en el 82 planteaba que habían unos valores umbrales de relación de absorción de sodio y la concentración total sobre el peligro de permeabilidad del suelo. Y tenemos, por ejemplo, que las conductividades menores de 0,5 de conductividad eléctrica, 0,5 y 6 por metro o milimols por centímetro, es un área de probable peligro de permeabilidad. ¿Por qué? Porque al tener esta agua tan baja cantidad de sales presentes, lo primero que ocurre ahí es que esa agua no está cargada químicamente, por lo tanto le cuesta un mundo, digamos, infiltrar. Y sobre 0,5 tenemos un área de peligro de permeabilidad poco probable. ¿Okay? Y esto tiene relación nuevamente con el sodio, RAS eje Y, y conductividad eléctrica eje X. Las clases de agua según peligro de sodio propuestas por Richard entonces son aguas con bajo peligro de sodio, S1, aguas con peligro de sodio grado medio, S2, sodio alto, C3, y sodio muy alto, C4. Y por otro lado, la agua salinidad baja, C1, salinidad media, C2, salinidad alta, C3 y salinidad muy alto, C4.
ven en esta tabla la clasificación de las aguas según esta norma Riverside y donde podemos ver ya el detalle. Por ejemplo, una C1 y C2. El C1 es un agua de baja salinidad, apta para el riego con todos los casos y puede salir problemas solamente en suelos de muy baja permeabilidad. Y el S2, por ejemplo, si fuera la segunda clasificación, C1 y C2, correspondería a un agua con contenido medio de sodio y por lo tanto con cierto peligro de acumulación de sodio en el suelo. Finalmente, existe una clasificación de Riverside que, para evaluar calidad del agua de riego, que el autor Bruno Raceto, profesor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile y profesor, digamos, del que habla, él trató de agrupar, logrando en la siguiente tabla lo siguiente. Hay un peligro de solidificación bajo, medio, alto y muy alto, con una relación de absorción de 0 a 10, 10 a 18, 18 a 26 y 26 a 32 respectivamente, donde va a considerar el peligro de salinización bajo, medio, alto y muy alto, con una conductividad eléctrica que va a ser entre 0,10 a 0,25, 0,25 a 0,75, 0,75 a 2,25 y mayor de 2,25 decisiones por metro a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Van a ver a continuación la siguiente gráfica aérea, una imagen obviamente, donde en primer lugar podemos ver al lado izquierdo está el mapa de Perú y específicamente estamos en el extremo norte, en la costa peruana, vale decir en la zona donde está la ciudad de Piura. Estamos hablando de 1100 kilómetros al norte de Lima, donde podemos ver que hay producción agrícola. Piura ha sido una de las, digamos, áreas más importantes desarrolladas últimamente en el Perú, junto con algunos proyectos de irrigación que han llevado y han canalizado aguas a través de los ríos y han podido traer aguas desde la sierra con inversiones importantes, tanto el Estado como privadas, y han podido generar un encauce de esa agua hacia la zona que en este caso demanda, que sería la zona desértica. Obviamente lo que se está produciendo en el desierto y se está aprovechando son las características, digamos, que tiene la luminosidad y la temperatura, lo cual hace que en definitiva, si yo tengo agua disponible para poder realizar un cultivo de una determinada especie, lo que voy a lograr son características, digamos, agronómicas tremendamente importantes. Vamos a tener precocidad, vamos a aumentar mayor productividad, las capacidades fotosintéticas de sus cultivos se va a ver incrementadas, las producciones de materia seca también, etcétera, etcétera. De manera que vamos a ver a continuación entonces un ejemplo real para poder de alguna manera aterrizar todos los parámetros que anteriormente se habían explicado y que ahora empiezan a tener mayor relevancia en forma agronómica. Entonces, como ven ustedes, ahí ven ustedes pegado al puerto de Paita, vendría a ser hoy día el principal puerto del norte de embarque de fruta, en general un embarque frutero, que podría ser equivalente a puertos, por ejemplo, en Chile, en su momento Valparaíso o en este caso lo que es San Antonio. ¿Okay? Entonces, donde en este sector de Piura podemos ver que está una empresa, que es nuestra parte, nuestra staff de clientes, donde nosotros asesoramos y realizamos monitoreos permanentemente del agua de riego, y donde tenemos en este momento, por ejemplo, un río que dice río Curumuy o río Piura. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Si ustedes se fijan, viene el río Curumuy, que es un río que viene de un sector, y está el río Piura que logra agarrar los deslindes de la zona más rural, digamos, y poblacional que tiene Piura. De manera que es posible que nos encontremos en un punto de encuentro en donde nosotros tenemos que generar una alícuota del río Curumuy o del río Piura para poder encauzar nuevamente hacia el sector donde ustedes están viendo la producción de una empresa agrícola, por ejemplo, donde hay una cantidad, en este caso son alrededor de 3.000 hectáreas. Entonces, lo que se utiliza en ese momento es un agua que viene de un río, Curumuy,
versus otro río que viene del río Piura. ¿Qué sucedía en ese entonces, por ejemplo, en 2012, en diciembre del 2012 con el río Corumuy? Era un agua que estaba clasificada Riverside C2S1, un agua de dureza blanda. A los 6 meses, esta cambiaba a ser un agua de, digamos, por decirlo así, de peor calidad. Es una clasificación de C2S1 pasa a ser C3S1 y de blanda pasa a ser semidura. Esto se ve reflejado en que la conductividad pasa de 0,37 a 1,08 y la cantidad de sodio de 1,47 miliequivalentes pasa a 6,3 y en el caso del cloruro de 0,74 miliequivalentes por litro pasa a 4,06. Vale decir, se empeora. El caso del río Piura, en diciembre este río prácticamente era una clasificación C5-C3, agua muy dura, como la están viendo ustedes acá en el detalle, y pasa a ser una agua ya dura y donde claramente tenemos digamos levemente una mejora, claro, de una conductividad que era prácticamente impracticable, de 4 pasa a 1 de conductividad y de un sodio de 23 pasa prácticamente a sodio del orden del valor que ya está de sectores dentro del rango manejable. Lo mismo pasa con el cloruro. Entonces, de alguna manera, lo que uno tiene que hacer, como ven ustedes ahí en la gráfica, de hecho, yo soy la persona que estoy en ese momento tomando, se puede tomar con un conductivímetro, digamos, en forma directa, en todos los sectores que uno pueda realmente entender y poder rápidamente, in situ, caracterizar químicamente algunos parámetros. Nuestro equipo de SQM precisamente tiene las formas poder obtener, de hecho esos fueron obtenidos in situ, vale decir, podemos determinar sodio, calcio y magnesio para poder determinar el RAS y con ello la conductividad también y cruzamos esa dos información, RAS y conductividad y podemos clasificar Riverside. Y también podemos determinar pH, sodio y cloruro in situ, lo cual nos va a permitir obviamente tener muy claro hasta qué punto van a llegar estos dos elementos que son tóxicos para las plantas. Entonces, lo que uno hace en forma práctica, toma qué alícuota, dependiendo del tipo del año o al momento en tomar la muestra. Entonces, lo que uno sugiere en este tipo de evento, que el productor vaya mensualmente analizando, digamos, todos los parámetros, especialmente conductividad, pH, sodio, cloruro, boro y también la presencia de algún elemento, por ejemplo, que pudiera estar presente, como por ejemplo podría ser altos niveles de calcio o altos niveles de magnesio. Hemos hablado de RAS. RAS, repito, es la tasa de absorción o el ratio de absorción de sodio. Pero el RAS nos sirve para entrar a otro parámetro que es muy poco conocido, que se refiere al RAS ajustado. ¿Qué significa el RAS ajustado? El RAS ajustado trata de caracterizar a través de la siguiente fórmula que ustedes están viendo a continuación, que es el RAS ajustado, es multiplicar el RAS por un factor de 1 más 8.4 menos pHc. ¿pHc qué es? Es la suma de calcio, magnesio y sodio que corresponde a un valor en una tabla, junto con el calcio y magnesio en una tabla, más la suma de carbonato y bicarbonato y se ve en una tabla. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que tiene que ver con el efecto de la permeabilidad. Si nosotros tenemos un RAS ajustado menor de 6, no existe ningún problema de tener problema de permeabilidad. Vale decir, cuando yo estoy regando, esa agua, al tomar contacto con el suelo, no se produce ningún tipo de problemas de permeabilidad o problemas de infiltración. En cambio, si yo tengo mayor a 6, 6 a 9, por ejemplo, este RAS ajustado, voy a empezar a tener problemas de simplemente infiltración, que lo vamos a ver a continuación. O problemas severos sobre 9. Aquí ven el ejemplo, si es mayor que 6, hay una baja permeabilidad que nosotros podemos ver incluso a través ya inmediatamente, en torno a la línea de los goteros, podemos ver como en este caso parronal, en esa zona, podemos ver por ejemplo una acumulación de agua entre la hilera
con un amarillamiento del follaje debido precisamente a un exceso de humedad en el perfil del suelo. Hay una alta heterogeneidad, no hay una uniformidad en la maduración ni tampoco en el crecimiento de estos nuevos brotes. Vemos incluso amarillamiento en las puntas, en los puntales, vemos mucha clorosis, mucho compromiso del margen, por lo tanto la capacidad fotosintética de la hoja se ve alterada. Vemos oxidaciones de hierro, vemos presencia de una gran cantidad de humedad. En la siguiente gráfica o tabla ustedes pueden ver que esto corresponde a un material de un cross-kit que hemos parte del material. Los invito a que ustedes puedan revisarlo en nuestra página web, todo este material que fue publicado hace varios años en diferentes cultivos. Este específicamente es para la uva de mesa, donde se trató de resumir a modo de esta tabla los problemas de salinidad, permeabilidad, toxicidad y otros defectos, ya sea sin riego, con riesgo decreciente o con riesgo grave, digamos, de poder estar presente en una calidad de agua. Las concentraciones del agua va a depender entonces de la variación en el tiempo de la salinidad, y si bien es cierto, la acreción Riverside tiene que ver con el RAS, como lo ven ahí ustedes en la tabla, o el diagrama típico de Handbook 60, Richard 1954, de conductividad con el RAS, nos va a permitir clasificar el agua. También no olvidar que tenemos que clasificar pH, carbonato sódico residual, dureza, coeficiente alcalimétrico, sal ajustado, boro y aportes de nitrato y magnesio. Espero que con esta presentación hayamos tratado de abordar muchas de sus interrogantes y tener bien claro que la calidad del agua es fundamental determinarla, entender su clasificación y entender dónde están los factores limitantes en el uso de esa agua de riego. ¿Por qué? Porque eso va a tener un impacto en el rendimiento potencial del cultivo. El agua, definitivamente, no solamente, mucha gente cuando uno visita a un productor le dice, no, el agua es buena, pH tiene tanto y conductividad tanto. Pero en realidad pH y conductividad a mí no me dice absolutamente nada. Solamente tiene que ser integrado esos valores con presencia de sodio, presencia de cloruro, presencia de sulfato incluso también, y presencia de boro. De manera que en la medida que yo vaya, por decir así, despajando, digamos, desmembrando este análisis de agua, nos va a permitir a nosotros tomar algunas precauciones, como ya sea si yo necesito hacer algunos riegos en exceso para poder desplazar sales, o simplemente yo muchas veces voy a necesitar usar algunos desalinizadores en conjunto con el agua de riego para poder aumentar o mejorar la infiltración, o aumentar o mejorar la movilidad de estos elementos que podrían estar, por ejemplo, afectando negativamente, en este caso, a comportamiento desde el punto de vista en la estructura del suelo, que sería en este caso el sodio. Así que le agradezco esta oportunidad que nos dan como compañía de poder haber hablado de un tema que quizás puede ser muy básico, pero ustedes, como habrán visto, está lleno de detalles, y que la gente que nos dedicamos al tema de fertirrigación a nivel mundial, aunque ustedes no lo crean, muchas veces es necesario que nosotros viajemos con muchos equipos analíticos para poder hacer buenas recomendaciones in situ a nuestros clientes. Así que muchas gracias por su atención, y los invito a que sigamos o que tengan el ánimo de poder seguir estas jornadas de filmaciones de cursos de capacitaciones técnicas que ha encauzado SQM. Y les vuelvo a repetir, este tema hoy día, que es diagnóstico de agua de riego, tiene que ver con un concepto que es manejo de la salinidad de un cultivo bajo fertirriego. Muchas gracias.